momentos, es el mismo ciclo. La diferencia es qué haces con uno y qué haces con el otro. En el ciclo de refrigeración te sirve todo para extraer calor de un sistema, y en el ciclo de bomba de calor te sirve para suministrar calor a un sistema. Pero ten en cuenta que un ciclo de refrigeración también disipa calor y un ciclo de bomba de calor también va a enfriar. La pregunta es nada más qué cosa quieres enfriar y qué cosa quieres calentar. Pero realmente tú puedes usar un ciclo de refrigeración para calentar algo y para enfriar otra cosa. Quizás te interese usar el ciclo de refrigeración de tu refrigeradora para enfriar el contenido de la refrigeradora, pero además para calentar no sé, la calefacción de tu casa. Se puede usar, se puede hacer eso, ¿cierto? Una refrigeradora bota calor también. Lo mismo un ciclo de refrigeración, una bomba de calor. Una bomba de calor también te va a enfriar algo y te va a calentar algo. La diferencia es nada más cuál es tu fin principal. Si tu fin principal es enfriar, pues lo vamos a llamar ciclo de refrigeración, y si tu fin principal es calentar, será una bomba de calor. Pero lo mismo. En cualquiera de los casos, si es que es un tipo de ciclo de refrigeración o bomba de calor por compresión de vapor, como el que está en el laboratorio 205, por ejemplo, siempre va a haber un compresor, un condensador, una válvula de expansión y un evaporador, en ese orden, siempre en ese orden. En el compresor elevamos presión y temperatura. En el condensador, nuestro objetivo es condensar el refrigerante, como el nombre sugiere, pero el refrigerante. Y a consecuencia de ello, por lo general hay una reducción en temperatura, en algunos casos. Dependerá también, ya vamos a ver eso. En la válvula de expansión reducimos presión, reducimos temperatura, pero no cambia la entalpía. Es un proceso isentálpico, porque es un proceso de estrangulamiento, que es una de las consideraciones que han revisado en las semanas pasadas. Eso pasa aquí. Y en el evaporador, lo que te va a ocurrir es que se va a evaporar el refrigerante. Dependiendo de qué tanto se va a evaporar, porque de repente simplemente se va a evaporar y va a quedar como vapor saturado. Si eso ocurre, no va a haber un cambio de temperatura, porque estaríamos haciendo un cambio dentro de la campana, isotérmico o isobárico. Si es que llegase a salir de la campana, pues tendríamos quizás un aumento de temperatura. Pero eso va a depender del caso en particular. En este caso, si se fijan, entra a menos 10, sale a menos 12, quiere decir que ha salido de la campana. Algo ha pasado, ¿cierto? Perdón, entra a menos 12, sale a menos 10. Ha aumentado su temperatura. Ya lo vamos a ir viendo en el camino. Normalmente eso no es lo que ocurriría en un ciclo de refrigeración ideal. Pero bueno, también reconociendo los intercambios de energía que puede haber. Primero, el más evidente quizás, al compresor le tenemos que suministrar energía eléctrica, ¿cierto? O energía mecánica, dependiendo de cómo lo quieran ver. Eso es lo que hay que hacer en el compresor para elevar la presión. Evaporador y condensador son intercambiadores de calor, por lo tanto ahí claramente existe una transferencia de calor, ¿sí? El compresor a veces se asume adiabático, a veces no. Hay que revisar la pregunta. Me parece que en este caso te pide que calcules una transferencia de calor ahí, así que claramente adiabático no es. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? Ahora, podemos hacer análisis de diferentes tipos. Yo puedo hacer un análisis por componente o puedo hacer un análisis a nivel del ciclo. ¿Cómo es la variación de energía interna en un ciclo? 0, ¿cierto? Si yo considero que todo esto es mi sistema, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué? No hay variación de energía interna. Y en consecuencia, ¿qué va a ocurrir? Para empezar, un ciclo es un sistema cerrado o un sistema abierto. Cerrado, es un sistema cerrado. Siendo un sistema cerrado, este es el balance, ¿cierto? Para un ciclo, donde delta U es 0, por lo que les acabo de decir. En un ciclo, por lo tanto, la suma del calor neto y del trabajo neto, de entrada en este caso, depende de cómo defina su convenio de signos, debe dar 0. En esencia, todo lo que entra igual a todo lo que sale. Se debe cumplir eso. Y eso que entra o que sale puede ser calor o trabajo. En este caso, analicen el dibujo. ¿Qué cosa entra? Entra ese trabajo. Eso es algo que ingresa a mi sistema. ¿Qué cosas salen?
Bueno, perdón, ¿qué otra cosa entra? ¿Podría entrar alguna transferencia de calor? Quizás. Sí, me leí. ¿De dónde? ¿En dónde entra calor? En el evaporador. En el evaporador se suministra energía, se suministra calor. En el condensador debe ocurrir lo contrario. El condensador bota energía, disipa energía. ¿Sí? Y en el compresor, lo más probable es que disipe calor. Sin embargo, habría que evaluar porque de todas formas la temperatura es baja. ¿Quién sabe? Eso tendríamos que revisarlo a lo largo del problema. Y la forma más fácil de analizar eso, de ver el signo, es haciendo un análisis de energía. Así que empecemos por eso. Pero antes, a ver, entonces, hemos dicho que acá hay un calor que entra, ¿cierto? Voy a llamarlo QE de Q de evaporador. Acá hay un calor que sale, QC de Q del condensador. Y acá hay un calor que no sabemos si entra o si sale, porque no tengo datos de temperatura, no tengo nada de eso todavía, que lo voy a llamar Q del compresor, pues lo voy a llamar W porque, bueno, trabajo. ¿Ya? Entonces, si yo planteo mi balance de energía, considerando esto, 0 va a ser igual a calor que entra, QE, menos calor que sale, QC. Todo por los convenios que estoy usando, ¿no? Trabajo que entra. Y el único tema es el calor este de QW, que no sabemos si entra o si sale. Lo voy a poner como si entrase. Si finalmente sale negativo, es porque no entraba, salía. ¿Sí? Así como en Física 2 cuando asumían que una dirección para las corrientes y si le salía negativa era porque era al revés. La misma idea, pero con calor. Ese balance realmente no nos ayuda en nada en este problema, se lo estoy planteando nada más para que sepan cómo trabajar con signos. Pero ese es el balance que se puede plantear. Ahora, ¿cuál es la primera pregunta? Nos piden que determinemos la transferencia de calor ¿dónde? En el condensador. ¿Cuál es entonces? ¿Qué me están pidiendo que hay según este esquema? QC. Me piden que haya QC. ¿Sí? Así que vamos a hacer ahora un análisis un poco más, digamos, en grande solamente para el condensador, que sabemos que es un sitio donde se enfría el refrigerante. ¿Sí? Eso podría ser mi condensador. El dibujo es cualquier cosa, podría ser. Así puede ser algunos. El intercambiador de calor suelen ser así algunos. Hay diferentes tipos. Este es un intercambiador de calor en el cual entra el refrigerante y sale el refrigerante por la tubería del medio. Y por otro lado, entra aire y sale aire. Uno se calienta, uno se enfría. ¿Quién se calienta? El aire se calienta, sí. ¿Y quién se enfría? El refrigerante 134. ¿Cuál es la pregunta? Porque la pregunta es la que les va a definir cuál es su sistema. El calor transferido al refrigerante al aire. Ya. Entonces, acuérdense que un intercambiador de calor yo puedo analizarlo de tres formas distintas. Puedo considerar un análisis que englobe a las dos sustancias de trabajo, puedo considerar un análisis que englobe a una de las sustancias o a la otra sustancia. ¿Sí? No sé si me dejo entender. Podría ser que mi sistema sea aire y refrigerante, o que sea solo aire o solo refrigerante. Por la forma como está escrito el problema, la única opción que no deben hacer porque no les va a permitir llegar a la respuesta es todo. Si analizan todo, no va a haber calor. ¿Ver? Y no va a haber transferencia. Claro, no va a haber transferencia. ¿Por qué no va a haber transferencia? Porque si mi sistema es todo, o sea, yo sé aquí que la transferencia va a ir del refrigerante al aire, ¿cierto?
sea, va a ser así. Perdón, al revés. Del refrigerante al aire, ¿cierto? Si yo hago que mi sistema sea todo esto, ¿qué ocurre? Esto de acá se vuelve una transferencia de calor interna. ¿Sí? No atraviesa la frontera de mi sistema. Cualquier cosa que no atraviese mi sistema no va al balance. ¿Sí? En ese caso, si mi sistema fuese todo, lo que tendría sería flujos másicos de refrigerante, porque eso atraviesa mi sistema, flujos másicos de aire, porque también atraviesa mi sistema, y nada más. Ahí quedaría. Específicamente si es que se considera que el intercambiador tiene ejes de paredes adiabáticas, porque podría no ser. El condensador de laboratorio no es de paredes adiabáticas. Pero bueno, si la pregunta es, determina el calor que se transfiere, este método de agarrar todo no me sirve porque no me va a permitir hallar esa transferencia de calor. Entonces lo que yo tengo que hacer es agarrar o solo aire o solo refrigerante. O sea, acá viene la pregunta, ¿cuál debo usar? ¿Por qué? Sí. ¿Y por qué no podríamos usar el aire? Supuestamente podríamos asumir que todo el calor que disipa el refrigerante es el mismo calor que absorbe el aire. ¿Por qué no podría ser el balance del aire? O sea, le dan un dato como que entra a no sé cuántos y sale a menos del 20 o algo por el estilo. Y a esa información no les sirve. Ustedes tienen un número, no una relación así que les diga que es menor a. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí. Listo. Entonces, ¿cómo hago mi sistema? Si yo quiero que solamente agarre el refrigerante, mi sistema va a ser así. ¿Sí? De esta forma, ¿dónde hay transferencias de energía? Va a haber una transferencia, como por ejemplo esta de acá, de calor que sale de la tubería interna y se va a este conducto mayor, que es la transferencia de calor que estoy tratando de hallar. ¿Sí? Tengo también esta entrada de masa, porque esta masa va a atravesar mi frontera, ¿se ve? Y tengo esta salida de masa que también va a atravesar mi frontera. El aire no atraviesa mi frontera en ningún momento. Ni un solo gramo de aire se mete a mi sistema. Por lo tanto, no debe aparecer ningún flujo másico de aire en mi sistema. ¿Sí? Y es por eso que tienen que definir muy bien esto de acá. ¿Sí? Entonces, ¿cómo puedo plantear el balance? ¿Sistema abierto o cerrado? Abierto. Pese a que cuando analizábamos a nivel ciclo era cerrado. Sería abierto pero estacionario, ¿verdad? ¿Abierto y? Estacionario, Sí. Porque la masa que entra es la misma que sale. O sea, eso tendría que estar en consideraciones, pero sí. Vamos a tener que asumir eso. Nuevamente, insisto, solo aparece el flujo másico del refrigerante porque mi sistema solamente atraviesa la frontera eso. ¿Sí? ¿Todo tiene claro esto de aquí? Lo que escriben acá depende estrictamente de lo que definan acá. ¿Sí? Muchas personas, o sea, en un determinado problema podrían analizarse de diferentes sistemas y todos deberían llegar a la misma respuesta, pero no necesariamente todos van a llegar utilizando la misma ecuación de balance. Podría variar, porque podrían considerar los términos de otras formas, pero todos eventualmente tienen que llegar a la misma respuesta, si no está mal. Listo. Consideraciones. Estado estacionario. No se vayan a olvidar de escribir eso en el examen si es que corresponde. No tiene por qué haber trabajo, es un intercambiador de calor. Trabajo C. Flujo másico. Tendríamos que sacarlo, no creo que lo dan de datos por ahí en ningún lado. Estas variaciones de entalpía, ¿cómo las puedo sacar? Y esto es lo que yo quiero sacar finalmente. Ese calor neto de entrada, que en realidad es un calor de salida, es lo que quiero hallar. Bien, primero las entalpías, ¿cómo las saco? Tablas, ¿con qué datos? Estamos aquí, ¿cierto? Ese dato es la salida. Y la entrada no tengo que sacar la entalpía, ya la tengo. ¿Sí? Así que lo único que tenemos que sacar es con esa presión y esa temperatura, sacar la entalpía, que en este caso sería la entalpía 3, por
numeración que le han puesto. ¿Sí? La entalpía de salida es la entalpía 3, la entalpía de entrada es la entalpía 2, por la forma como está numerado. No hay que perder tiempo calculando mucho porque calcular es hito 1. ¿Sí? ¿El flujo másico lo dan como dato? Listo, si lo dan como dato, ya está. Podemos reemplazar estas cosas, esto de acá, y este término, ¿no va a ir positivo o negativo? Este término de aquí. Va a salir negativo porque estás disipando energía. A ver, pero solamente fíjate los términos. No, va a ¿Cuál es salir. mayor, HI o HAU? No va a salir positivo, disculpe. Porque HI es mayor, ¿cierto? Acá, si acá estoy perdiendo energía, mi entalpía de la salida tiene que ser menor, ¿cierto? Entonces, si HI es mayor que HAU, todo esto de acá sale positivo. Por lo tanto, ¿cómo tiene que salir esto? Negativo. ¿Y qué verifica? Yo puse calor neto de entrada. Si el calor neto de entrada es negativo es porque es un calor neto de salida. Se verifica. ¿Sí? Tiene que pasar eso. Si ustedes, o sea, alguna vez que terminan su problema, jamás vayan a decir que un calor es menos 3 kilojoules. ¿Sí? Ustedes lo analizan y dicen, me sale que el calor son 3 kilojoules de salida. ¿Sí? El signo lo interpretan, no lo dejen así tirado por ahí. El signo no significa nada. Listo. No lo voy a calcular nuevamente porque es pérdida de tiempo. ¿Qué nos piden después? Lo mismo pero en el... Entre el compresor y el torno. Ya, en el compresor. ¿Cómo haríamos en el compresor? ¿Ideas? ¿Qué clase de balance puedo plantear en un compresor? ¿Alguien sabe? Tengo muchas opciones de cómo definir este sistema, o básicamente tengo una sola. Tengo una, no tengo varias sustancias, no puedo decidir mucho. A lo mucho podría decidir si es las paredes internas o las paredes externas, pero para fines de hito 2 eso no les importa. Hito 3 sí. Si ese es mi sistema, ¿cuál es la ecuación de balance que puedo plantear? ¿Abierto o cerrado? Abierto. Estacionario. Estacionario. ¿Sí? Entonces, nuevamente, D de T es igual a calor neto de entrada más trabajo neto de entrada, potencia neta de entrada, más flujo másico de refrigerante por la entalpía de entrada menos la entalpía de salida, lógicamente entrada y salida del compresor. ¿Sí? No vayan a creer que esto de acá y esto de acá son lo mismo, no lo son diferentes máquinas. Estacionario. Flujo másico era dato. Entalpías de entrada y salida, en este caso esta es la de salida, ya la tenemos, y la de entrada la podemos sacar, ¿cierto? Sí. Listo, la sacan. Ya tienen entalpía de entrada y salida. Quieren el flujo másico, lo multiplican. Saben que esto de acá son 2.5 kilowatts, que lo van a poner como un valor positivo según el balance que yo quito acá. ¿Sí? Despejan lo que tengan que despejar y les va a salir el valor neto de entrada. Que nuevamente puede que sea positivo, puede que sea negativo. Ya eso lo ven ustedes. ¿Se entiende? ¿O lo digo de nuevo? ¿No? Ya. Mi balance para el compresor es el caso de un sistema abierto en estado estacionario. Por lo tanto, me conviene plantear un análisis diferencial, un balance diferencial de EDT. Todos son flujos, flujo de calor, flujo de trabajo, o sea, potencia y flujo de masa. En este caso, yo no puedo mandar a cero el trabajo o la potencia porque hay una potencia de entrada. Me la han dado. Ese valor va a entrar aquí. Lo que decía del signo es, mi convenio es
calor neto de entrada más trabajo neto de entrada o potencia neta de entrada. Por lo tanto, si algo entra, para mí es positivo. Y este trabajo o esta potencia está entrando. Por lo tanto, esto de acá yo lo voy a escribir como más 2.5 kilowatts. ¿Sí? ¿Se entiende eso primero? No hay ninguna diferencia si usan el otro sistema. Si usan el otro sistema, ¿qué va a pasar? El otro sistema es así. Calor neto de entrada menos trabajo neto de salida. Quizás no lo han visto en el libro, pero eso es lo que significa. ¿Sí? Porque para ustedes el trabajo que sale es positivo. ¿Cierto? Según el libro. Okay, bueno. No según lo que yo explico normalmente. Según el libro, un trabajo que entra es negativo. ¿Correcto? Este trabajo es un trabajo que entra. Es negativo, entonces. Pero en el libro se usa esta ecuación. Este negativo con el otro negativo se van a cancelar. Y me va a salir Q neto de entrada más 2.5 kilowatts, que también me sale acá. Los dos sistemas son el mismo. Usen el que quieran. No los mezclen nada más. Si tienen el dominio adecuado del tema, pueden usarlos y cambiar de uno a otro de vez en cuando, pero no es lo que recomendaría. No al menos si están por dar un examen importante. Bueno, estos datos los sacan de tablas, este de acá es dato, reemplazan, despejan Q neto de entrada y les sale un valor. Si el valor es positivo, es calor neto de entrada que entra, calor neto que entra, y si sale negativo, es calor neto que sale. Eso es lo que estaba hablando, diciendo antes sobre este ejemplo. ¿Qué? Sí, en este caso sería el QW, que dependiendo del signo vamos a poder ahora sí afirmar si es una cosa que entra o que sale. La última pregunta es, o lo que viene después es, en el evaporador, ¿no? Listo. Para el evaporador hay dos caminos. ¿Cuáles creen que podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para el evaporador? Sí. La primera opción es hacerlo exactamente igual que en el caso del condensador, porque es otro intercambiador de calor, misma lógica. Otra alternativa, que les hace así el análisis. Sí. Ya tienen todos estos datos, ¿no? Se supone que ya tienen... Esto es un dato, ¿sí? Esto lo acabamos de hallar, porque QW es este. Obviamente no se rayen, ustedes definen sus propias variables y les va a ir bien. Si hacen eso. Q de evaporador, ese no lo tengo todavía, pero Q del condensador sí, puedo hacer eso. Y sale mucho más simple, es un despeje sencillo. Se puede hacer eso. También podrían hacer el análisis igualito que el caso del este de aquí, del condensador, porque es el mismo tipo de máquina. Ambos son intercambiadores de calor, sean evaporador o condensador, eso no importa. ¿Sí? Ambas máquinas hacen cosas similares. Se calienta un fluido, se enfría el otro. Hay una transferencia de calor. Ahora, ¿cuáles creen que son cuál es la desventaja de usar esto de acá? O la restricción, mejor dicho. Sí, pero fuera de eso, hay una restricción importante. Porque si yo hago ese método acá, en un caso real, no me va a dar el mismo resultado que si hago el otro método. El otro método va a ser más adecuado. ¿Cuál creen que puede ser la razón? ¿Por el hecho que estás tomando las entalpías? ¿O no? Ya, esa es la razón por la que es más preciso, más exacto. El otro método. Porque Sí. o sea, puedes sacar las entalpías y la energía interna. Hay dos métodos, pero que salen bastante diferentes también. La energía interna ahí. La entalpía. Había dos formas que habíamos discutido, ¿se acuerdan el viernes pasado? Ajá. Supongo que será algo similar. No va por ahí tanto el tema de eso. O sea, fíjense. ¿Qué cosa les conviene a ustedes analizar normalmente? ¿Un sistema pequeño o un sistema grande? ¿Dónde hay más pérdidas de calor? En un sistema grande, ¿cierto? O sea, ¿quién les garantiza a ustedes que en esa tubería de acá no hay pérdidas de calor? No se los pueden garantizar. Sí. Por lo tanto, si ustedes aplican un balance a nivel de ciclo y pretenden que les dé lo mismo que hacer un análisis a nivel componente,
tienen que tener cuidado, porque eso implica que están asumiendo que las tuberías son adiabáticas y que la válvula también lo es. Lo cual suele ser una consideración razonable, ¿ya? Pero no es correcto. No es correcto en la vida real. Son cosas que ustedes tienen que decidir. Probablemente en un caso ideal, no, en un caso ideal tiene que haber lo mismo. ¿Sí? Ya dependerá de ustedes. En ese caso, la válvula solo cambia la presión y la temperatura, pero no hay cambio de energía. No hay cambio de entalpía. La entalpía. Sí. Entonces, y tampoco. Y esta diabática. Y es adiabática, sí. O sea, la consideración para que la válvula pueda ser isoentálpica es que sea adiabática. Porque una válvula no hay trabajo. ¿Sí? No tiene por qué haber trabajo. Si es que es adiabática, no hay calor. Y si no hay calor, la válvula se convierte finalmente en exactamente la misma idea que una tubería. Porque si no le estás dando ni quitando energía, su energía en la entrada tiene que ser la misma energía que la salida. Y eso se cuantifica por medio de la entalpía. Y si es de expansión, entonces disminuye. O sea, una válvula de expansión igual no hay trabajo. No hay trabajo de Esa expansión. es la expansión. Sí, pero no hay trabajo de expansión. Entonces, lo que hace es bajar la temperatura y bajar la presión. Sí. O sea, fíjense que ustedes pueden cambiar las propiedades, cambiar dos propiedades de una sustancia y mantener otra constante. No hay problema con eso. Volumen específico. ¿Cómo? ¿Es igual? Volumen. No, el volumen específico cambia. O sea, sí hay una expansión, pero es una expansión que no expande las fronteras de su sistema. Y eso es algo que quizás sea bueno acotarlo ahorita. ¿Cuándo ustedes calculan un trabajo de expansión? ¿Cuándo se debe calcular un trabajo de expansión? ¿Qué? Ya. ¿Y cuándo es que mueve un émbolo? ¿Qué es lo que ocurre con la definición de tu sistema? Por eso el trabajo es presión por diferencia de volumen. Hay cambio de volumen. En esencia hay cambio de volumen. ¿Me importa que haya cambio de volumen específico? No realmente. ¿Sí? Podría ser, podría no ser. Pero lo que me importa es que mi frontera cambia de tamaño. Mi frontera se expande o se restringe. En un compresor, por ejemplo, ¿estoy cambiando el volumen específico de mi sustancia? ¿Sí o no? Sí. Sí lo estoy cambiando. En un compresor sí cambia el volumen específico de mi sustancia. Pero la pregunta es, ¿hay trabajo de expansión? No, porque no estoy haciendo que el compresor se deforme, se agrande o se achique. El compresor no cambia. ¿Me entienden esa idea? Es muy distinto. ¿Qué cosa? ¿Por qué sí hay un trabajo ahí? ¿Cuál es el trabajo finalmente en el compresor? Aparte del eléctrico. ¿Qué? Sí, pero, o sea, sí hay un trabajo que no es trabajo de expansión. Es el trabajo de flujo. ¿Sí? Ese trabajo de flujo lo que contabiliza justamente es el cambio de volumen específico. Algo se está expandiendo, pero no es que se esté expandiendo tu sistema. ¿Sí? No se está expandiendo ni comprimiendo tu sistema, se está expandiendo comprimiendo tus partículas. Y ese trabajo de ahí es el trabajo de flujo. Visto desde otra perspectiva, normalmente simplemente es el trabajo que necesitas para entrar a un sistema o salir. Pero es lo mismo. ¿Sí? Por eso es que PB, igual que P diferencial de B, de volumen y todo lo demás. ¿Me siguen con eso? ¿Sí o lo repito? ¿Sí o lo repito? No lo repito, ya. Pero bueno. La última parte de esta pregunta te piden que calculen el coeficiente de operación, no les importa. Eso es una cuantificación de la eficiencia, básicamente, de un ciclo de refrigeración. Lo van a ver en hito 3, más bien. ¿Sí? Eso se ve en detalle en hito 3. La próxima semana lo verán. Si no, me lo tomo solo el turno de atrás. Listo, acá he hecho un ciclo de refrigeración o de bomba de calor. Esto les conviene el análisis que hemos hecho para saber qué deben hacer ustedes en el laboratorio, los que sean ciclo de refrigeración o aire acondicionado. Para que no se piquen lo de turbina, también hay un problema de turbina.
ciclos Joule Brayton. O sea, lo van a ver más en detalle después, pero nada más quiero como análisis de primera ley. Aquí. También en la turbina ustedes tienen dos turbinas, no solo una, pero vamos a hacerlo en el esquema más simple que hay, que es con una sola turbina, unida directamente al generador. Esto de acá, al igual que en el caso que tienen en el laboratorio, esto es un compresor. Y esta es la turbina. Y esto de acá arriba sería o un intercambiador de calor o... ¿qué sería en el caso de la turbina de ustedes? ¿Nadie es turbina aquí? La cámara de combustión. Pero en este caso lo vamos a tomar como si fuese un intercambiador de calor, para evitarnos problemas. ¿Sí? No voy a ponerle números al problema, lo voy a dejar en variables porque quiero nada más que hagan el análisis. ¿Sí? ¿Cómo podemos analizar en primer lugar el compresor? Vamos a asumir que los estados están fijos. Ya tengo H1, H2, H3 y H4. Obviamente no les van a dar resultados de presión, temperatura, pero ustedes sacan H. No hay problema con eso, eso ya lo saben hacer. Díganme cuál sería el balance de energía para el compresor, para el intercambiador de calor y para la turbina. Ya, empecemos por el compresor. ¿Cuál sería el sistema? Nuevamente aquí no tengo muchas opciones. No hay más o menos fluido. Ese es mi sistema para el compresor. Entonces, ¿cuál sería el balance para el compresor? Abierto. Calor neto de entrada. Más trabajo neto de entrada o potencia. Más flujo másico por H1 menos H2. Por la definición como están las variables ahí. ¿Sí? Ese es el balance, todavía no he simplificado nada. Esto, estado estacionario, se va. ¿Qué más puedo eliminar? Quizás se puede ir el calor, si es que fuese diabático. Quizás no. Dejémoslo como que no. Lo voy a dejar en el caso general. ¿Sí? Trabajo, ¿se va el trabajo o no? ¿Por qué? ¿Qué trabajo hay? El trabajo de flujo no va en trabajo. Mucho cuidado con eso, ¿eh? El trabajo de flujo no se mete acá. Eso está incluido acá. ¿Sí? Si lo pones acá, lo estás cortando dos veces y eso es la regla número 1 que no se va a hacer. En todo caso, si ustedes quisieran incluir el trabajo de flujo ahí, que no se los recomiendo porque es complicado, tendrían que trabajar acá con energías internas. De modo tal que no esté contado dos veces. Pero no lo hagan. Trabajen con el partido. Trabajo eléctrico. ¿Cuál trabajo eléctrico? Eso es un compresor que no funciona no tiene un sistema eléctrico. Es un turbocompresor. ¿Sí? Los que son turbinas lo deben saber. ¿Cuál es el trabajo que entra? Turbina, tú. ¿Cuál es el trabajo que entra? De la turbina. Esto de acá es un eje, no es una tubería. Esa turbina está girando y hace que esto de acá gire también. Eso es trabajo mecánico. Trabajo mecánico está rotando algo, ¿cierto? Entonces acá esto, al estar girando, hay un trabajo que viene de acá para acá. Por lo tanto, ese término de trabajo no se puede ir, es un trabajo neto de entrada. ¿Sí? Listo. Masa por variación de entalpía no se puede ir. No puede ir. Hay cambios de temperatura o de algo debe haber ahí. Lo analizan. Segundo componente, el intercambiador de calor. Hay tres formas de definirlo. ¿Quieren que plantee las tres? Ya.
solo ha hecho teoría. A ver, me han pedido que plantee los 3 posibles balances que se pueden realizar para el caso de un intercambiador de calor que trabaja con los fluidos. ¿Sí? Así que en primer lugar vamos a ver cómo se definirían los sistemas. ¿Sí? Un intercambiador de calor tiene básicamente como si fuesen 2 tuberías que están yendo una al lado de la otra. ¿Sí? Solamente generalmente es una tubería y un conducto más grande. En este caso, por la tubería va el gas. Gas cualquiera, ¿no? Puede ser propano o lo que fuera. Y por esta tubería lo que va a entrar y salir es aire caliente. ¿Sí? Es aire que está más caliente que esto y permite que se caliente. Es aire muy caliente. Es aire súper caliente. Imagínense que es aire a 700 grados. ¿Por qué es aire muy caliente? Porque acaba de pasar por un proceso de combustión. Listo. Tenemos el aire muy caliente que va a entrar y va a salir del intercambiador. Y tenemos también un gas que va a entrar al intercambiador y se va a calentar. 3 posibles sistemas. El primer sistema es agarrar y hacer una línea punteada que vaya por todo el borde del intercambiador. Si hago eso, estoy metiendo dentro de mi frontera al aire y al gas. ¿Se entiende? Todo está dentro de mi sistema. Todo el aire, todo el gas. Si hago eso y yo reconozco que la transferencia de calor es del aire al gas, entonces esa transferencia de calor es interna. No se cuenta. Entonces, para este caso aquí tenemos TDT, calor neto de entrada, más potencia neta de entrada, más flujo másico. Lo voy a escribir en todas sus posibles componentes. Ese es el balance de energía, ignorando obviamente potencial y cinética, pero es el balance de energía con todas las formas que podrían haber en este caso. La pregunta es cuáles van, cuáles no. ¿Sí? Esto sabemos que es estacionario, no tiene por qué haber una potencia. El calor neto es interno, no hay un calor que atraviese las fronteras. Y ahí entienden muy bien esto de acá. Si toman los dos fluidos, un fluido le da energía al otro, pero como están analizando los dos, es como si no pasara nada. Es lo que pasaba en la pregunta del hito 1 del sábado. ¿Sí? Cuando tomaban el sistema completo, una sustancia le daba energía a la otra, así eso ocurría. Sin embargo, tu sistema era las dos sustancias juntas, por lo tanto no había ningún cambio de energía. Sí, era cero. No lo tenía que calcular. ¿Qué? No lo tenía que calcular. No, era cero por definición. Una de las dos. Entonces esto de acá es transferencia interna. Espera, pero no te estaban preguntando de que decían comparación entre estado 3 y 4. El estado 3 solo era el sistema del tanque, mientras que decían que el estado 4 eran los dos tanques. No, la pregunta era analiza el cambio de energía interna de todo. Ya lo explicará mejor probablemente. Rayos. Bien, pero quizás si no se escrito de una forma que se entiende clara, te van a dar ahí ventaja. Bueno, flujo másico de aire. ¿Hay flujo másico de aire que atraviesa las fronteras de este sistema? ¿Hay flujo másico de gas que atraviesa las fronteras de ese sistema? Sí, sí hay. Porque todo mi sistema es eso, todo el sistema es la cámara completa. Entra aire, entra gas, sale gas. Por lo tanto, hay flujo másico de aire, hay flujo másico de gas. ¿Sí? Listo. ¿Cómo sería para el caso de solo gas? Planteo lo mismo. Si mi sistema es solo el gas, nuevamente, estado estacionario, esto siempre se lo da. Trabajo o potencia, nuevamente no hay. ¿Sí? Mi sistema es solamente el gas. ¿Quién atraviesa las fronteras de mi sistema? ¿El gas o el aire?
A ver, piénsenlo bien. Mi sistema es este, fíjense. El aire entra por acá y sale por acá. No. ¿Cuál está atravesando mis fronteras? El gas, y solamente el gas. El aire no está atravesando las fronteras. Por lo tanto, este término de acá se va a cero. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Porque no hay ningún flujo másico de aire que esté entrando en mi sistema. ¿Y este calor neto de entrada qué cosa es? Es el calor que va a ir del aire al gas, ¿cierto? Entonces, si mi sistema es el gas, es un calor que entra o que sale. Que entra. Así que esto de acá me va a dar algo positivo. Así como está aquí. ¿Entendido hasta ahí? Lo cual tiene sentido. Ya no. El último caso, el del aire. Solo aire. Las mismas, estacionario, no hay trabajo. ¿Cuál de esos se va? Gas, porque el gas no atraviesa mis fronteras en esta tercera forma de definir el sistema. Se va. Y ese calor que he puesto como calor neto de entrada, sabemos que es un calor que no está entrando al sistema, está saliendo del sistema, por lo tanto, es el mismo valor. Sí, ese es el chiste. Ese de ahí es el mismo valor. Esto, fíjense bien, esto, y esto todas tienen el mismo valor. Con signos cambiados. Algunas son positivas, algunas son negativas. Y fíjense bien, tiene sentido. ¿El aire está ganando o está perdiendo energía? El aire está perdiendo, ¿cierto? Entonces H out es menor, porque el aire está perdiendo energía. ¿Cierto? El aire pierde energía, baja su nivel, su entalpía. ¿Todos entienden esa lógica? Por lo tanto, este término, ¿cómo es? ¿Positivo o negativo? Positivo. Este término es positivo. Al ojo por despeje matemático esto es negativo, pero analícenlo. El gas está ganando energía. Su entalpía de salida es mayor que la de entrada. Por lo tanto, esta diferencia es negativa. Ahora, este término de acá es exactamente el mismo que acá. Es lo mismo. Tiene el mismo valor y tiene el mismo signo. No puede ser distinto. Es lo mismo, matemáticamente es lo mismo. Consecuencia, este calor neto de entrada va a ser positivo. Nuevamente por despeje matemático. El del aire era positivo. Y el calor neto de acá sale negativo, que es lo que habíamos dicho, porque en realidad está saliendo, no está entrando. Para este sistema, ¿qué es lo que ocurre? El calor neto que sale de aquí es el calor neto que entra acá, ¿o no? ¿Sí? ¿Se entiende eso? Y por lo tanto se cumple todo esto. Si la suma van a ver que es lo mismo, se anulan términos, cualquier cosa, pero sale lo mismo. Ahora, la pregunta es, ¿bajo qué consideración es válido todo lo que acabo de decir? Porque esto de acá, en la vida real, no es igual que esto. No es por ser estacionario, ¿qué? Fugas de... ¿Qué? ¿Qué es adiabático quién? Las paredes, exacto. Eso es. Si mis paredes no son adiabáticas, va a haber un calor que sale totalmente del sistema, ¿cierto? Es un calor que va de aquí para acá. Acá estoy asumiendo que no existe eso. Pero si existiese, ¿qué ocurriría? El calor que sale de mi aire, una parte se va a calentar el gas y otra parte se va para afuera, ¿cierto? El caso del gas más bien recibe, entonces, o sea, visto ahora desde la perspectiva del gas, el gas recibe una parte del calor que libera el aire.
pero no recibe todo, ¿cierto? Por lo tanto, no se cumple. Esto ya no es igual que esto. Esto no es igual que esto. ¿Sí? Porque en las tres ecuaciones empieza a aparecer un calor perdido. Bueno, en realidad, ¿cuál es la única ecuación que no cambiaría? Hay una que no cambia. Fíjense bien, ¿de dónde iría el calor perdido? El calor externo sería este, ¿cierto? El cubo externo. Porque el aire es el único que está en contacto con el entorno. Sí. No cambiaría la del gas. Exacto. La del gas, que era esta de acá, no tiene por qué cambiar. Porque ese calor que se está yendo, o sea, matemáticamente no va a cambiar, los valores no van a cambiar, claro. Sí. Pero matemáticamente sigue siendo la misma expresión, porque el calor que entra al gas está relacionado únicamente a su cambio de entalpía. En cambio, en el caso de aquí, tendría que agregar ese término de pérdida de calor al entorno. ¿Cierto? Es una pérdida de calor, tiene que estar. Y si yo analizo solo el aire, también. Ahora sí, nuevamente vuelve a recuperarse la igualdad. Así que mucho cuidado con eso. No vayan a generalizar las cosas, que siempre en cualquier intercambiador de calor se cumple eso. No. Si ustedes son cualquiera de las dos aire acondicionado o ciclo de refrigeración y me presentan el análisis como estaba antes, para el condensador están jalados. Están mal. Muy mal. ¿Sí? En un componente que está liberando calor al entorno, tiene que aparecer esto. Entonces ya saben, la única que pueden presentar sin que se les baje puntos sería esta. Así que tengan mucho cuidado. ¿Se ha entendido todo esto? Me falta analizar un componente. Me falta analizar nada más la turbina. El generador no lo voy a analizar porque es algo eléctrico. ¿Cómo sería la turbina? Planteo mi balance de energía para la turbina. Voy a escribirlo completito nuevamente. DT también mucho cuidado con este delta que estoy poniendo, ¿eh? En este caso el delta es 1 menos 2, no 2 menos 1. ¿Sí? Todos esos deltas son in menos out. Que no vayan a rayarse. ¿Algo más que debo poner aquí? Para el caso de la turbina, ¿debería poner el aire? No hay aire. Mi sistema no tiene ni posibilidad de que haya aire, porque es una cosa cerrada. O sea, es una cosa cerrada que es solo, a la cual solo puede entrar el gas. Estacionario. ¿Puedo volarme esto? No. Esto, quizás no, dependerá de las condiciones del problema. Esto, ¿tú crees que la entalpía de entrada va a ser la misma que la entalpía de salida? No va a pasar eso. Jamás va a pasar eso. La entalpía va a bajar, porque la turbina justamente lo que hace es extraerle energía de un fluido. ¿Y qué hace con esa energía? Su objetivo es convertirla en trabajo. ¿Sí? Y aquí es como una pequeña introducción a lo que viene la próxima semana. Tu objetivo es convertirla en trabajo. La realidad es que no vas a poder hacer eso. Parte la vas a poder convertir en trabajo y parte se te va a ir en calor. Que es algo que no querías. A ti no te interesa tener una turbina caliente, no te sirve de nada una turbina caliente. Pero eso va a pasar. Pero bueno, volviendo al tema de esta semana. Ninguno de esos términos se pueden eliminar así como si nada. El calor dependerá de si es adiabático o no. Los demás no se pueden ir. Mi pregunta ahora es, ¿este término es uno solo o se debe desglosar en dos? Uno solo, ¿y qué valor tiene? Este es igual que este.
pero con el signo cambiado. La potencia que sale de la turbina es la potencia que entra al compresor. ¿Opinión? Miren el dibujo. Salen dos ejes. Bueno, es el mismo eje, pero uno se va, o sea, parte de la energía rotacional ahí está yéndose a hacer que gire el compresor y otra parte está yendo a hacer que gire el generador. Entonces, no son bien. No. Son no, recibe. El generador recibe. Es un generador eléctrico, o sea, genera electricidad a partir de la energía mecánica. Entonces, esta turbina manda energía, bota energía, trabajo. Parte de la energía se va para acá y parte de la energía se va para acá, ¿cierto? Entonces, la potencia recibida por esto no es igual a toda la potencia liberada por esto. ¿Quién tiene dudas acerca de esto? ¿Y qué es lo que le da energía al sistema? La energía, o sea, si te tocase analizar la turbina en el laboratorio, verías que acá hay un tema que la turbina logra hacer que el compresor gire. Y por lo tanto el compresor chupa aire y permite que siga ocurriendo un proceso. Es un poco complicado. Algún día si vas al laboratorio te... Pero eso después que llega al estado de que ya funciona por sí solo. Sí, exacto. Claro, acá estoy asumiendo que la turbina está haciendo girar al compresor. El compresor no está girando por una fuerza externa ni nada. Pero bueno, a ver, acá quiero que lo piensen porque la respuesta que me han dado hace un rato de que el trabajo de aquí, que sale de acá, es el mismo que llega acá, viola algo muy importante. ¿Qué cosa viola? No viola la segunda ley. Viola la conservación de energía. Porque piensen, si ustedes me dicen que el trabajo que sale aquí es el mismo trabajo que llega acá, asumo que su lógica también me diría que es el mismo trabajo que llega acá. ¿O no? ¿Cierto? Porque es el mismo eje, supongo, o algo por el estilo. Pero si ocurriese eso, querría decir que este sistema está liberando, tiene, digamos, disponibles 2 joules y está mandando 2 joules y 2 joules. ¿Se puede eso? No, no se puede. Estaríamos violando la primera ley, ¿sí? Entonces el sistema estaría botando más energía de la que puede botar. ¿Sí? O sea, estaría cumpliendo un balance de energía. Así que esa es una forma de analizar el tema también. Listo, tenemos todavía una hora más, tengo otros 2 problemas planeados. ¿Van a ser también teoría o...? No, ya son con números. Pero vamos a ver qué tanto se distribuye para el generador. No lo saben, por eso es variable. Son por eso variables. ¿Qué problemas son? ¿Son también con máquinas o vas a aprender en vuelo pistón con No, voy a meter psicometría. Ah, sí, pero eso va. Ahora podrían convertirse o adaptarse a fracciones molares o fracciones másicas. Así que ustedes podrían imaginarse que un problema de análisis de energía con psicometría no es otra cosa que un análisis de conservación de energía para un sistema que tiene 2 gases, de los cuales uno es agua y el otro es aire, y que tienen sus fracciones molares o fracciones másicas. Es lo mismo. Psicometría no es otro mundo, es lo mismo. Es una forma distinta de cuantificar las cosas. No se rayen. Les voy a pasar la pregunta. Les aseguro que el próximo lunes me voy a tirar tranquilamente 1 hora, hora y media hablando solo de teoría de Dietz. Porque no hay tantos ejercicios en la primera parte. Pero eso no lo voy a poder hacer después cuando sí tengan que combinar con ejercicios. Tienen que estudiar. Bien, todo psicometría es el estudio de la mezcla agua y aire como gases ideales. Una mezcla de gases ideales, agua con aire. Eso es lo que es, no es nada especial, ¿sí? Ya ustedes han trabajado con otras mezclas de gases ideales, dióxido de carbono de nitrógeno, dióxido de oxígeno de hidrógeno, lo que fuera, ¿sí? Es lo mismo, solo que ahora es agua y aire. Una mezcla de 2 componentes. ¿Cuál es la diferencia? Vamos a empezar a utilizar otros 2 términos nuevos que son la humedad específica y la humedad relativa, que lo que cuantifican es en esencia o cuánta agua hay en el aire, que es el caso de acá, o cuánta agua hay en el aire respecto a cuánta puedo tolerar.
en el aire. ¿Sí? Son ideas distintas, están relacionadas y ambas de alguna forma u otra pueden relacionarse con las fracciones másicas y las fracciones molares. Esa de una forma bastante, bueno, medianamente directa, esta de una forma un poquito más enredada, pero ambas se pueden relacionar. Y si se pueden relacionar estas cosas, que ustedes saben que de por sí están relacionadas, les demuestra que finalmente esto y esto también están relacionados. Se pone un poco complicado hacer una relación total de una a otra, pero se puede hacer. Bien, ¿qué cosa es exactamente la humedad específica? Esto de acá simplemente es cuánta masa de agua hay respecto a cuánta masa de aire seco hay. ¿Sí? Fíjense bien, masa de agua total entre masa de aire seco total. El aire seco no tiene agua, ¿sí? Porque no hay aire seco. Y tengan cuidado, porque esa es la razón por la cual eso de acá no es una igualdad. Porque si fuese masa de agua entre masa de aire, como mezcla, sí sería la fracción másica, porque sería masa entre masa total, pero no lo es. ¿Sí? La fracción másica sería masa de agua entre masa de agua más masa de aire seco. ¿Sí? Pero pueden darse cuenta también cómo es que podrían verlos que sí están de alguna forma relacionados. Ambos te dicen cuánta agua hay respecto a una masa de aire. Otro detalle adicional: en una mezcla ciclométrica, por lo general, el contenido de agua es bajísimo. ¿Sí? Porque el aire no tiene tanta agua, no puede aguantar tanta agua. Por lo tanto, si es que este término es pequeño, por lo general son aproximados. No siempre, pero por lo general. No vayan a hacerlo jamás en un examen. Lo calculo completo. Eso ahí es la humedad específica. Nada más, ¿cuánta agua hay respecto a cuánto aire seco hay? El aire seco es el que ustedes ya han trabajado siempre, el de 28.97 gramos moles, sin agua. Humedad relativa. La humedad relativa es, bueno, para empezar, ustedes tienen que entender que una mezcla puede llegar a saturarse. Una mezcla, al saturarse, no permite que se meta más de un componente en ella. Imagínense con un contexto que quizás lo hayan visto alguna vez. Si ustedes tienen un vaso con agua y le empiezan a echar sal, al inicio lo van a poder disolver sin problema. Ya, pero ahora échenle bastante más sal y van a ver que ya no van a poder disolver más esa sal. No sé si lo hayan visto alguna vez. Disolver los primeros cristales de sal es fácil. Disolver ya después de que has echado medio kilo de sal en un vaso de agua chiquito, no se puede. La sal ya no se va a disolver ni un poquito más. ¿Sí? Se satura. La solución se satura. En química lo hemos visto como solución saturada. Y solución sobresaturada, de hecho. Una mezcla de agua y aire ocurre lo mismo. El aire tiene una capacidad limitada de absorber, de tener agua en sí, en él, ¿sí? El aire no puede tener más de una determinada cantidad. ¿Quién dicta cuánta agua puede tener el aire? La temperatura. También lo vamos a ver un ratito. La temperatura es lo que determina. Al igual que en el caso del agua con sal. Si ustedes tienen una solución de agua con sal saturada, a la que si le echan más sal no se disuelve, y empiezan a calentar esa solución, probablemente van a poder disolver un poco más. Por eso es que es más fácil disolver cocoa en agua caliente que en agua fría. ¿Sí? Bueno, eso es listo de un plano así un poco más del día a día. Con el aire y el agua ocurre lo mismo. Cuanto más temperatura, más agua puedo meter en ese aire. ¿Sí? ¿Me entienden hasta ahí? Listo. ¿Cómo lo vamos a poder cuantificar? ¿Cuál es la fórmula, por así decirlo? Algo así lo deben haber visto en el libro. Una cosa por el estilo. ¿Cómo le llaman el libro a PD? ¿Presión de vapor o presión parcial de vapor? Bueno, lo correcto es presión parcial. Acá en UTEC a veces van a ver que nosotros mismos, quizás en algún momento yo mismo voy a decir presión de vapor, es presión parcial de vapor de agua. La presión de vapor es otra cosa totalmente distinta y mucho más complicada. ¿Sí? Eso no lo van a ver. Pero eso es la presión parcial de vapor de agua. Así como la conocen, la presión parcial, lo que es Dalton, ¿cierto? Dalton.
otras palabras, esto es la fracción molar por la presión total, ¿cierto? Alto también. ¿Qué es eso? Ese PG a una temperatura es simplemente, si ustedes se van a su tabla A2 y ustedes se van a una determinada temperatura, ¿se acuerdan que tienen temperatura y presión? Columna 1, columna 2. Ya, buscan la temperatura a la que están trabajando y agarran el valor que esté a la derecha. ¿Sí? Pues si ustedes se van a 100 grados, van a ver que la presión de saturación sería un bar, ¿cierto? Más o menos un bar. 1 punto algo quizás. Generalmente no se trabaja a 100 grados porque en 100 grados se evapora todo, ¿ya? Pero fíjense, ponte a 25. ¿Cuál es la presión de saturación del agua a 25 grados? 0.031, ¿ya? Ese número sería, si estoy trabajando a 25 grados, ese número es lo que pongo acá, ¿ya? Y este cociente que tienen aquí es lo que me determina cuánto puedo tolerar. Esto de abajo es el máximo. A 25 grados solamente puedo tener una presión parcial de vapor que como máximo sea ese número que me dictaron, ¿sí? Entonces, si yo le empiezo a meter un poco más de agua, esa agua va a condensar porque no puede seguir estando como vapor. ¿Se entiende? Piensen ustedes mismos, el agua normalmente a 25 grados está como vapor. ¿A una atmósfera? Porque estamos a una atmósfera, ¿cierto? No debería haber agua en estado de vapor, a una atmósfera, en fase de vapor, perdón. Debería estar como líquido comprimido. Sin embargo, en parte está como vapor, como vapor. Se debe a que existe un equilibrio bifásico porque son dos componentes, pero eso es otra nota. Lo que tienen que tener bien claro es eso entonces. Está a 25 grados y tiene su límite. Ese límite es el que esté en esa tablita y ese límite es el que ponen acá. No es difícil hallarlo, ¿sí? Y este valor es el valor real, el valor que tiene tu sustancia. ¿Cuál es su presión de vapor? Lo dividen y esto les va a dar un número. Si es, normalmente se expresa como porcentaje, ¿ya? Pero visto como número nada más. Si ese número es 1, es algo que está saturado, ¿cierto? Porque PV es igual a PG. Cuando ocurre eso, le echas un poquito más de vapor y condensa. Está en el límite. ¿Se entiende eso? Si está a menos de 1, o sea, entre 0 y 1, lo que ocurre es que si tú le agregas más vapor, va a poder aguantarlo, va a poder tolerarlo, hasta que llegues a ese 100%. Entonces no puede estar más. No. Si alguien les dice una humedad relativa de 110%, eso no existe. Porque a 110%, ese 10% extra, entre comillas, no es vapor, es agua líquida. ¿Sí? Ahora, dense cuenta de algo. ¿Qué pasa si yo empiezo a variar la temperatura? ¿Esto de acá cambia? ¿Estas cosas dependen de la temperatura? No. Acá, cambia la temperatura. ¿Esto depende de la temperatura? Sí. ¿Esto? No. El de abajo sí. Si yo aumento la temperatura, ¿esto aumenta o disminuye? Aumenta, ¿cierto? Porque si ustedes van bajando en esa tabla, las presiones cada vez van siendo mayores. Aumentan temperatura, aumentan PG. Si aumenta PG porque aumentaron la temperatura, ¿qué pasa con esto? Disminuye. Y eso tiene sentido, porque como les comentaba hace un rato, a mayor temperatura, más fácil va a ser disolver, entre comillas, el agua en el aire, ¿cierto? Como en la cocoa. Entonces, si yo quiero meterle más agua al aire, me conviene bajar esto lo más que pueda. Por otro lado, si yo empiezo a bajar la temperatura, este número de acá baja, ¿cierto? Por lo tanto, este número de acá sube, ¿cierto? ¿Qué va a pasar? Yo puedo empezar a bajar la temperatura hasta que eso llegue a 100, ¿cierto? ¿Y qué va a ocurrir? Va a empezar a condensar. Esa es la razón por la que los que hacen aire acondicionado van a ver que en el evaporador del ciclo de refrigeración lo que ocurre es bajo temperatura y empiezan a condensarse gotitas de aire. En otras palabras, lo llevo a lo que han visto ayer como la temperatura de rocío. ¿Sí? La temperatura de rocío, que es otro término importante aquí, es la temperatura a la que condensa la primera gota de agua, ¿sí? Del vapor. Es, en otras palabras, la temperatura necesaria para que esto se vuelva 1. ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿Algo?
otra igualdad que puede ser que usen a veces. Esa es otra forma que es exacta, es equivalente a lo de la izquierda, nada más utilizando la ecuación de estado de gas ideal. Esto de acá es una relación entre las masas molares del agua y del aire seco. 18 entre 28.97, 0.622. ¿Sí? La humedad específica se define de estas dos formas, o incluso acá podrían decir presión total menos presión de agua, es lo mismo. Esto sí se define de esta manera, básicamente. No hay otra. Podrían decir acá presión total menos presión de aire, pero nadie hace eso. Una consideración importante en todo ciclometría es que generalmente la presión total se mantiene constante. ¿Sí? Eso es, que es más o menos cierto en muchos casos. En este caso no es cierto. En casos en los que estés teniendo muchísima agua de repente, muchísima agua en el aire, lo cual no es usual porque tampoco puedes tener mucha agua en el aire, y empiezas a condensarla toda. En ese caso es posible que como va a bajar mucho tu presión de vapor, perdón, tu presión parcial de vapor de agua. Ya no queda otra más que baje toda tu presión total. A menos de que estés controlándola, subiendo la presión de aire, pero es complicado. Generalmente se toma esa consideración, presión total constante. Lo pueden hacer. No les van a evaluar eso. Listo, ¿me han entendido ciclometría? Eso es todo ciclometría. Entender estas definiciones. ¿Sí? Los balances de energía son muy distintos a los que llevan haciendo ustedes normalmente. No, son el mismo tipo de balance. Las únicas cosas especiales que pueden pasar a veces es que ustedes no puedan trabajarlo como un sistema de una entrada y una salida. Porque si ustedes entra agua y aire como vapor, pero parte del agua condensa, van a tener que considerar esa salida de agua condensada, ¿cierto? Además del agua con el aire que puedan salir. Entonces ya no pueden aplicar una cosa como esta. Porque esto está restringido a una entrada y una salida. Ya no se cumple eso, no lo pueden hacer. Tienen que expandir el balance. Y eso de expandir el balance les conviene porque ustedes tienen que salirse. O sea, acá termodinámica de UTEC les trata de forzar a que no se queden en las condiciones clásicas, las consideraciones clásicas. Tratan de forzar que salgan un poco de eso. Y es por eso que es bueno que vean casos en los que no todos siguen las consideraciones clásicas. Usan esto en ciclometría, posiblemente está mal. Posiblemente. Bien, les pasé el problema, ¿cierto? Sí. Ya. ¿Y por qué esto de acá está relacionado a esto? Por presiones. Porque tengo la... De alguna forma esto está relacionado con la presión parcial de vapor, ¿cierto? Y si tengo la presión total, puedo hacer esa... Más que con ciertas condiciones es sabiendo la presión total. Ahora, ¿por qué creen que en este tema en particular les conviene mucho trabajar más que con la fracción másica, con la humedad específica? Fíjense que la humedad específica es como si fuese una fracción másica, pero con la base de aire seco. ¿Por qué creen que se llama base? Un término, ¿no? ¿Por qué creen que se dice base? Base de cálculo, base de la escuela. Es algo que les da algún tipo de solidez, digamos. Les da solidez, les da un punto de apoyo. Eso es lo que es un punto de apoyo. ¿Qué les conviene? ¿Un punto de apoyo que varíe o un punto de apoyo que no varíe? Que no varíe. Si ustedes trabajan con la humedad específica, la masa de aire seco no va a cambiar, porque el aire seco no va a condensar, no va a pasar nada de eso. En cambio, el agua puede condensar. ¿Sí? Por lo tanto, si ustedes trabajasen con una fracción másica, su base puede cambiar en un proceso de humidificación o deshumidificación. La humedad específica, su base se mantiene constante. Y eso le significa a veces bastante los cálculos. Esa es la razón por la cual en ciclometría se prefiere trabajar de esta forma. Cuando ustedes trabajan con dos gases que son no condensables, como el nitrógeno y el oxígeno,
da igual, ambos son no condensables, ninguno de los dos va a cambiar su masa de vapor, a menos de que lo lleven a condiciones muy extremas. Pero bueno, a ver, tenemos que el alcalde de un poblado rural está preocupado por su comunidad, etcétera, etcétera. En esencia tiene miedo de que la gente se les esté acumulando agua en los pulmones, ¿eh? El alcalde ha informado que las condiciones clásicas de temperatura, presión y humedad relativa del pueblo. Vamos a apuntar eso. Sabemos que las condiciones ambientales son temperatura de 34 grados centígrados, humedad relativa de 63.17%. ¿Qué número de problema era? ¿Qué? ¿Qué número de problema era? ¿Número? Tenía un número arriba en el índice. No, este es decisión de problemas, así que pasamos. Ya. Y la presión total es un bar. O sea, la presión atmosférica en este sitio, ¿cierto? Nos dicen que asumamos que el aire local se puede modelar como una mezcla ideal de vapor de agua y aire seco. En otras palabras, se puede modelar como una mezcla sincrométrica ideal. Y que la temperatura pulmonar es 37. Ahí les estoy poniendo la consideración que comenté hace un rato. Se asume que el aire que pasa por el proceso que se vaya a hacer está a presión constante. Presión total constante. Y es igual a la atmosférica, un bar, nuevamente. El sistema de deshumidificación, que es de paredes adiabáticas, ¿cómo creen que va a ser un sistema de deshumidificación? ¿En frío o caliente? En frío, para condensar. ¿Sí? Mi sistema de deshumidificación que tiene paredes adiabáticas cuenta únicamente con un serpentín por el que fluye el refrigerante R22. Este refrigerante ingresa a 2.5 bar como vapor saturado y sale a la misma presión, o sea, nuevamente 2.5 bar, pero a menos 10 grados. Al sistema ingresa el aire atmosférico y sale a la misma temperatura a la que el agua condensada es retirada del sistema. Ya les estoy diciendo que estamos condensando agua. Si no estuviese condensando agua, ese sistema de deshumidificación no serviría para nada, ¿cierto? O sea, de nada me sirve a mí tratar de empezar a bajar la temperatura para aumentar la humedad relativa. Imagínense, ustedes tienen su aire que tiene una determinada cantidad de agua y yo lo empiezo a enfriar y mientras que lo voy enfriando, la cantidad de agua en el aire no cambia. No cambia hasta que yo llego a la humedad del 100%. ¿Qué pasa si yo tengo mi deshumidificador que enfría un poco, pero que no llega al punto de rocío? Ese deshumedecedor no logra lo que se espera que haga. Yo quiero, o sea, si ustedes han visto un deshumedecedor, sacan agua al final líquida, ¿no? Si mi deshumedecedor no estuviese condensando nada, no está sirviendo de nada, no está haciendo absolutamente nada. Lo que hace daño, por si acaso, no es la humedad relativa, lo que hace daño es la humedad específica. Dentro de, entre comillas, hacer daño. O sea, lo que le afecta al cuerpo no es la humedad relativa, es la humedad específica, es la cantidad de agua que entra, no la relación entre la cantidad de agua que tiene y la cantidad de agua que puede tolerar. No significa nada para el cuerpo. Tiene que ver, de todas formas la humedad relativa afecta en algo y van a verlo al final de este programa. Sale a la misma temperatura a la que el agua es condensada, o sea, sale a la temperatura, a la misma temperatura que esta corriente de agua que sale. ¿Cierto? Esto acá sale a una temperatura de saturación y esta es la misma temperatura que acá. ¿Me entienden hasta ahí?
O sea, la idea del problema. Si estoy condensando, tiene que salir una corriente de agua líquida. Es esta. ¿Sí? Este aire no es aire seco, por si acaso es aire líquido. ¿Es agua que se condensa está saturada? Sí. Se asume siempre que el agua que condensa está saturada. Así como se asume que el vapor de agua está como vapor saturado también. Nos dicen también que la humedad específica aquí, de 3.44% de la humedad específica inicial. Formas raras de escribirlo, no es que sea un porcentaje realmente, ¿no? Lo que es porcentaje normalmente es la humedad relativa. Listo. Nos piden que indiquemos la temperatura de la salida del aire. Me piden que hay esto. ¿Sí? Primero vamos a hacer unas cuantas preguntas que son de psicometría de lleno, después vienen las que son de análisis de energía. Bien, ¿qué podemos hacer? Psicometría está entrando ahora el exalito, ¿verdad? No. ¿Qué creen que podemos hacer? Entiendo que son temas nuevos, pero a ver, ideas. ¿Hay una humedad específica en dónde? En la entrada. ¿Puedo hallar la humedad específica en la entrada? ¿Qué opinan? ¿Qué datos tengo en la entrada? Pero la salida está relacionada con la entrada. Así que necesito llegar primero a la entrada. ¿Sí? ¿Le ven la lógica a eso? Quiero saber entonces esto de aquí. ¿Cómo puedo sacar omega 1, o sea, lo más específica inicial? Con las presiones. ¿Qué presiones? La presión parcial de vapor de agua y del aire seco. ¿Cómo la saco? Humedad relativa. La humedad relativa. Uso la humedad relativa y ¿qué más? Exacto. Tengo la temperatura y tengo la humedad relativa. Ustedes pueden irse a la tabla A2 y decirme cuánto es el pG a 34 grados, ¿cierto? Si ustedes saben que la humedad relativa es presión parcial de vapor entre la presión de saturación a la temperatura. Sé cuánto es la temperatura, es 34, por lo tanto este valor de acá lo sé. ¿Cuánto es? 0.053. ¿Así? Ya. Bar, en bar. ¿Sé cuánto es la humedad relativa al inicio? Sí. Es... Sí, ahí tengan mucho cuidado. Jamás lo pongan como porcentaje, ¿sí? Siempre como número entre 0 y 1. Tengo entonces que puedo sacar cuánto es la presión. Vamos a ver la presión de agua. Puedo sacar eso, ¿cierto? Por despeje, ¿cuánto sale? ¿Así? Unidades de bar, porque esto no tiene unidades y esto está en bar. ¿Cierto? ¿Sí? Ya. Tengo este dato de acá. ¿De qué me sirve? Tanto la presión de agua. ¿Cuál es el agua? El aire seco, o sea, la presión total. A ver, ¿cuánto es la presión parcial del aire seco? El aire seco es la presión total. Sería Presión total menos presión del agua, ¿cierto? Normalmente ese 1 sería en atmósferas, pero con problema nos decían que estaba en bar. Un bar. ¿Qué eso sale? 0.0 ¿Cuánto? 0.9.
Eso. Ya. 6, 5. Listo. Ya. Par. También. Tenemos entonces ya la presión. Conocemos la presión parcial del vapor de agua al inicio, la presión parcial de vapor de aire al inicio y la presión total al inicio. Consideración. Mismas presiones siempre. Más importante que eso, ¿cómo determino la humedad específica? Así, ¿cierto? Y esto me da 0.0622 por 0.0336 entre 0.9664, que sale 0, ¿qué unidades tiene? ¿No tiene unidades? Cuidado, ¿ah? Ya, esa dimensional sí, pero sí tiene unidades. ¿Es kilos entre kilos? Sí, o sea, uno, pero no son mismos kilos. Sí. Kilogramos de agua sobre kilogramos de aire seco. ¿Sí? Sí, nuevamente, no, dimensionalmente no tiene unidades, pero sí se debe poner unidades, porque no es kilogramo, es kilogramo. Listo. Ahora, tengo la humedad específica 1, que resulta ser 0.0216. Tengo entonces la humedad específica en la salida. Es esto, ¿cierto? La relación que está aquí. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto? ¿Así? Ya tengo la humedad específica 2 entonces. Pregunta. 0,01. ¿Qué? 0,0158, ¿verdad? Sí. La pregunta es, este dato que acabamos de calcular nos ayuda a determinar la temperatura de la salida. La humedad específica está relacionada a la temperatura. Sí, se puede sacar. Así tal cual no, pero se puede sacar. Así tal cual no, pero se puede sacar. Sí, pero de forma muy enredada. Algo más fácil. ¿Cuál es la humedad relativa de la salida? ¿Se le dan de dato? Exacto. Está viendo un equilibrio líquido-vapor, ¿cierto? Hay algo líquido, hay algo vapor. La humedad relativa tiene que ser 100%. No hay de otra. Eso es un dato implícito, entre comillas. Si hay un equilibrio entre una fase líquida y una fase de vapor, está totalmente saturado. Tiene que estar en saturación. Sabemos ese dato entonces. ¿Cómo podemos usar este dato ahora? ¿Cómo puedo hallar la temperatura con ese dato? De todo, ¿cierto? No, esto es central. ¿Qué? Ya, ¿y qué más? Sí. Pero ahí hay algo, o sea, a lo que quiero que lleguen de análisis es esto. Esto es 1, ¿cierto? Como eso es 1, entonces se cumple lo que se dice. ¿Sé cuál es la presión parcial de agua a la salida? Sí, es la misma.
Bueno, depende. Acá nuevamente, acá empiezan a jugar, a hacer un problema las consideraciones. Porque ustedes podrían tratar de llegar a la respuesta utilizando esta información. A ver, piénsenlo. Si la presión total es la misma a lo largo de todo el camino, ¿qué debe pasar con las presiones individuales? O varían de forma que mantienen la suma constante, o, lo que es muy probable, o no varían ninguno de los dos. ¿Sí? Normalmente eso es lo que se asume. La presión parcial de vapor no varía. Claro que eso nos crea un problema. ¿Cuál? Bueno, quizás no es muy evidente porque no lo han hecho mucho. Es un problema que genera esa consideración de que la presión total sea la misma. Al inicio se los dije que no era tan correcto hacer eso siempre, y es por esto. La humedad específica me relaciona presiones, ¿cierto? ¿Sí? ¿Mi humedad específica ha cambiado? Sí, ¿cierto? Sí. Entonces, las presiones de alguna forma u otra tienen que haber cambiado. ¿Qué prefieren hacer? ¿El método usando humedades específicas o el otro método? Bueno, es que van a dar resultados totalmente distintos. Por eso es que cuando ustedes hacen un análisis siempre deben poner las consideraciones, porque les va a dar cosas distintas. Acá la consideración ha sido que la presión total es la misma. Hagamos eso, ya lo dijimos. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué? O sea, un método es considerando que la presión total es la misma y el otro que tienes que considerar. Que puede variar. El tema es que no va a variar mucho. Por eso es que se suele decir, asumamos que es constante. Pero tiene que variar al menos un poquito. Porque si no, no tendría sentido que esos números sean distintos. ¿Sí? La otra consideración que sí se suele tomar con un poco más de libertad es asumir que la presión parcial del aire es la misma. ¿Sí? No sé si le ven la diferencia. Del aire seco. O sea, decir que esto de acá es lo mismo a lo largo de todo el proceso. ¿Sí? ¿Lo ven? Podemos asumir eso. Si yo asumo que la presión parcial del aire seco es la misma dentro del proceso y tengo la humedad específica a la salida, ¿puedo sacar la presión parcial de vapor de agua a la salida? ¿Sí o no? ¿Qué dicen? Sí. ¿Se verifica esta igualdad? ¿Es válida? Conozco esto, ¿cierto? Porque la 2 es igual que la 1. ¿Puedo sacar la presión parcial de vapor de agua a la salida? Sí. A ver, alguien calcule cuánto sale. Nos queda 25 minutos. Gracias. ¿Cuánto sale? Considerando una humedad específica de 0.0158. .024. Este número y este número porcentualmente son bastante distintos, más o menos. Pero a un nivel macro, considerando que la presión total era 1, esa diferencia no es nada. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Por eso es que se suele tomar de todas formas la consideración esta de que la presión total es constante. La diferencia va a ser de 0.01 bar. Que no es mucho. Como la presión del aire, va a ser el aire constante. Eso sería lo que Sí. Sí. Listo, tengo la presión de agua a la salida.
tengo esto. Alguien vaya a tablas entonces y busque a una presión de 0.0245, porque si esta igualdad 21 sale, exacto, o casi. ¿21 qué? Grado. A ver, te explico lo que acabo de decir porque creo que lo dije muy rápido. Desde el inicio planteamos esto. Como la humedad relativa era 100% a la salida, mi presión parcial de vapor de agua debe ser igual a la presión de saturación del agua a esa temperatura. Por la definición está aquí, que esto vale 1, se cumple esta igualdad acá. ¿Sí? ¿Hasta ahí me entienden? Listo, entonces, si es que me entienden esta igualdad de acá, se dan cuenta de que si yo quiero calcular la temperatura a la salida, lo que necesito es hallar esto de acá, para luego poder igualarlo a esto de acá, y sé que esto depende de la temperatura. Entonces, hago mi procedimiento, he seguido un procedimiento para hallar esto, ya lo tengo. Entonces, en consecuencia, sé que el PG a una determinada temperatura es esto de acá. Lo que yo quiero ahora es cuál es esa temperatura que permite que mi presión de saturación sea 0.0245. Entonces se van a las tablas, parece que en la fila 21 van a encontrar un número que es muy similar a este. ¿Cuánto sale realmente? Ya, 2487. Es para efectos prácticos es lo mismo. ¿Qué? ¿Presión total? Se complica bastante, la verdad. Porque esa presión total tendrías que ver, si la presión total se mantiene constante, tendrías que ver cuánto baja uno, cuánto sube el otro. Mejor no lo explico porque lo voy a rayar mucho y si lo vendría por si no quieren escuchar mucho. Listo, entonces de esta forma, si yo sé que PG a una determinada temperatura de 0.0245 bar, hallo entonces que la temperatura va a ser aproximadamente 21 grados. Y esa es la temperatura a la que salen ¿quiénes? Esto de acá y esto de acá también. Listo, siguiente parte de la pregunta, ¿cuál es? Creo que ahora sí entran los balances de energía. ¿Qué piden en la parte B? La masa en kilogramos de R22. Y masa en kilogramos del R22, ya, eso ¿cómo lo hacemos? Ya, piensen, ¿cómo puedo plantear esa pregunta? Acá ya se pone un poco más interesante para ustedes, hombre. Planteen esa ecuación de balance. Obviamente aquí, ¿cuál va a ser mi sistema de análisis? El intercambiador, ¿cierto? Pero dentro de ese intercambiador, ¿qué cosa? ¿Todo? ¿Un pedacito? ¿O el otro pedacito? ¿Solo el aire? ¿Solo el refrigerante? ¿O todo? ¿Cuál va a ser mi sistema? ¿Quiénes dicen que debería analizarlo todo? Y esto de acá sí me lo deberían poder decir todos, ¿sabes? Porque esto de acá lo van a poner en práctica el miércoles. ¿Cuál es el mejor sistema que debo analizar para la pregunta en particular que se me ha hecho? Solo el gas R22, ¿Por qué? porque es el que no tenemos que analizar que hay una calor de salida. ¿Sabes cuánto es ese calor de salida? Yo diría todo porque No. Me acuerdo que en las ecuaciones lo pusimos. En la primera, cuando se tomaba todo, solo se tomaba el aire, tenía esos QE, pero en el otro que solo se analizaba el gas que pasa por el tubo, no tenía. ¿Te refieres a QE de pérdidas? Sí, pero No, o sea, pérdidas debemos asumir que no hay. Pero la pregunta es, si yo analizo, ¿cuál dijiste? Solamente el refrigerante, ¿no? sí, el Ya, si yo refrigerante. analizo solo el refrigerante, lado positivo, a mí lo que me piden es un flujo másico, ¿cierto? Ese flujo másico va a estar en la ecuación. Así que por ahí no es que la vamos a descartar. ¿Por qué sí vamos a descartar esa alternativa? Porque ese calor no lo sabes. No es el calor perdido, es el calor transferido, o bueno, recibido del aire
al refrigerante. Aparte la pregunta hay una reflexión, porque dice que es kilogramo de refrigerante por aire seco. Y Más si aún. tomas el R22, no vas a tener esa relación. Exacto. Ahora, el sistema que sí deberíamos descartar de inmediato es solo el aire. Porque si yo analizo solo el aire, no va a haber ningún término que tenga que ver con el flujo másico del refrigerante. Así que esa opción es pésima. ¿Sí? Listo, entonces, el mejor sistema que puedo plantear sería este. Con todo. Todo. De modo tal que mi balance es este. ¿Qué flujos? ¿Cómo los pongo? Primero el flujo de refrigerante. ¿Cuántas entradas y cuántas salidas hay de refrigerante? H in menos H out. Acá no hay problema. ¿Aire cómo? ¿Aire seco o aire húmedo? Lo puedo hacer de las dos formas, pero van a haber que hay problemas en ambas. Es mejor realizar aire seco primero y luego aire húmedo. ¿Cuántas entradas, cuántas salidas de aire seco? Una. Me falta algo, ¿no? Me falta ahora el agua. ¿Cuántas entradas, cuántas salidas de agua? Una entrada, dos salidas. Una entrada, dos salidas. Una entrada, dos salidas porque el agua está condensando como líquido. O sea, parte del agua entra. Todo el agua entra en la corriente gaseosa. Pero parte del agua sale en una corriente líquida y parte del agua sale con el gas. Represento MW, HW como las entalpías y los flujos básicos de agua líquida. ¿Ya? Ese es el balance de energía. Estado estacionario. No hay ninguna fuente de potencia. Calor. Paredes adiabáticas. No significa que no haya transferencia de calor, significa que la transferencia de calor entre estas dos sustancias es interna. Quiere decir MH2 o MSH2 y luego es M del aire seco. El último. El último, esto es aire seco. Y lo de acá, todo esto es relacionado a agua, que puede ser el agua líquida o el agua como vapor. ¿Sí? Toda esta expresión de acá está igualada a 0. Este término de acá es lo que yo quiero hallar, ¿cierto? Es una incógnita. Este H in y este H out, ¿los puedo hallar? Sí, porque yo tengo fijo el estado inicial 2.5 bar y vapor saturado, y en la salida sé que era la misma presión 2.5 bar y menos 10 grados Celsius. Esto de acá es conocido. Tablas también de sacar lo que le falta. ¿Qué cosas me faltan? Y acuérdense una cosa, ¿cómo estaba formulada la pregunta? Kilogramos de flujo másico de refrigerante o kilogramos de aire seco. Entonces, ¿puedo hacer esto? Porque lo que yo quería realmente no es MR22, es esto entre esto. ¿Qué es esto? ¿Qué cosa es flujo másico de agua, vapor, entre flujo másico de aire seco? Humedad específica, ¿no? Lo podrían tomar igual como datos nada más, pero... flujo másico de vapor de agua a la salida entre flujo másico de aire seco.
específica 2 entre H agua. Y por último, donde en realidad esto de acá puede expresarse como W1 menos W2 o algo por el estilo. Eso está en el libro, lo explica muy bien. No le falta el puntito al... No, espera, está entre M... Ahí está. ¿Es adecuada la ecuación que está ahí? Sí. Lo que está ahí es correcto. Esto acá ya lo habíamos analizado. Sí lo tengo. Esto lo quiero allá. Esta variación, ¿cómo la puedo sacar? Tengo las temperaturas de entrada y salida para el aire. Sí, y el aire es un gas ideal. Suficiente con las temperaturas y los EPs, ¿cierto? Así con tabla. O si quieren pueden usar la tabla del aire que como quieran, da igual. Este valor lo conozco, ya lo calculamos. Este valor lo conozco, ya lo calculamos. Esta entalpía de entrada del agua como vapor la puedo sacar porque tengo la temperatura de entrada y su presión, ¿cierto? Tengo la temperatura de salida, lo hemos calculado. Esto. ¿Cuál es? ¿De acá? Ese es el flujo másico de agua líquida. Y esto de acá lo puedo sacar de cualquier tabla de mezcla bifásica, como el valor de líquido saturado a la temperatura dada. De esa forma pueden plantear el balance y salen los datos que tengan que salir. ¿Sí? Acuérdense, a ustedes realmente, cuando ustedes practiquen hitos en preparación para un examen, no pierdan tiempo resolviendo numéricamente. Eso es la respuesta y no tienen que hacer más. En el examen sí, obviamente. Pero para practicar es mejor que hagan 30 ejercicios, dejándolos planteados así, que hacer 5 ejercicios con números. Los números no lo van a poder hacer después, en una especial. Para eso ya llevaron un tubo. Así que hagan esa clase de cosas. Planteenlo, déjenlo planteado. ¿Qué venía después? ¿Hay cuántas preguntas más? Porque no hay mucho tiempo. Nos queda 10 minutos antes de mediodía y aún tiene que llamar listo. Sí. ¿Qué piden? Ya, calcular la masa en gramos de agua líquida que se condensa lo pueden sacar a partir de una relación de eso. Porque el gramo de aire seco, con más razón. Es W1 menos W2. Lo pueden sacar, está en el libro cómo hacer eso. La siguiente pregunta ya es lo de la preocupación del alcalde. ¿Sí? Ya. A ver, piensen, rapidito para cerrar con esto. Es como para cerrar ya con humedad y todo eso. ¿Tiene sentido la preocupación del alcalde? ¿Va a condensar agua en los pulmones de la gente? ¿Sí o no? Con esas condiciones. Piensen. La temperatura pulmonar es mayor. Ajá. ¿Va a condensar agua? No, no va a condensar agua. ¿Cuándo sí tendría sentido la preocupación? La temperatura pulmonar era menor ya que está enfriando y este poco más Sí. Si tuviésemos un ambiente en el que la temperatura es 40 grados y una humedad relativa alta, es posible que una vez que ingrese el aire húmedo de los pulmones, condense. ¿Dónde puede pasar eso? Sí puede pasar en la selva, en algún sitio, en algún lugar. La selva es un ambiente en general húmedo y a altas temperaturas, ¿no? Así que la preocupación del alcalde tendrá sentido si es que sube cambio climático sobre la onda. Para repetirlo, eso es para sacar el volumen de... ¿Para qué era eso? Para sacar la masa de agua. ¿Esto qué es? Masa de agua. Esto como por base de aire seco. Esto hemos quedado que es, o sea, si todo esto lo divido entre masa de aire seco, esto me queda como W1, ¿cierto? ¿Sí? Ya, sí. Esto me queda como W2, ¿cierto? Ya. Entonces esto de acá tiene un valor de unidad específica 1 menos unidad específica 2. Pero no se preocupen mucho, o sea, a lo que yo